Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Criptopedia, episodio número 4. Yo soy Edgar, y si alguna vez te has preguntado por qué es tan importante que Microsoft subió 3 puntos, quédate con nosotros que hoy vamos a hablar sobre la bolsa de valores. Muy bien, empezando este episodio número 4, tenemos muchas cosas de qué hablar. Este es un tema muy interesante. Pero antes de empezar, me gustaría decirles, ya estamos disponibles en las principales plataformas de podcast. También tenemos el canal de YouTube, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, también estamos en Google Podcast y en otras 7 plataformas diferentes. Por cualquiera que ocupes, ya no tienes excusa para perderte Criptopedia Podcast. También, si quieres ver momentos interesantes en el podcast en fragmentos pequeños, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok como @Criptopedia o hashtag Criptopedia con doble O, para que no te pierdas ninguno de los datos curiosos que damos a lo largo de los capítulos. Así que, dicho esto, terminando el comercial, vamos a empezar con el tema. Este es un tema que me parece de lo más interesante y me parece que es un tema muy importante, sobre todo con las personas, ya que mucha gente tiene el tabú o mucha gente no está informada o mucha gente no tiene ni siquiera idea de qué es la bolsa de valores o cómo funciona. El día de hoy vamos a estar revisando un poquito sobre las definiciones, sobre la historia y vamos a poner un ejemplo muy claro también para que puedan darse cuenta y relacionarlo con algo un poco más tangible y que tal vez perderle un poquito el miedo a esto de la bolsa. No estoy diciendo que deban invertir o no, eso es decisión de cada quien, pero sí creo que es importante entender este concepto, el concepto de este modelo financiero, ya que tiene una historia súper interesante y también nos da una muy buena idea de cómo es que funciona el dinero y sobre todo para qué. ¿Por qué la gente invierte en la bolsa? ¿Por qué se gana tanto en la bolsa de valores? ¿Y cuál es el atractivo real de estar presente o saber qué está pasando en este mundo? Vamos a empezar con la definición, como casi en todos los podcasts. Estamos empezando viendo las definiciones para saber un poquito de dónde viene y a raíz de esto vamos a empezar a ponerle sentido a todo esto que vamos a estar diciendo, ¿vale? Es un método de financiamiento con fines comerciales. Muy facilito. Un método de financiamiento con fines comerciales. Y también podría ser un lugar donde se intercambian valores y productos financieros. Estas dos pequeñas definiciones nos van a englobar ahorita prácticamente todo lo que vamos a estar viendo. Y también me gustaría, antes de empezar con los ejemplos y con la historia, ¿para qué? ¿Para qué sirve la bolsa de valores? ¿Cuál es el fin de la bolsa de valores? Ya vimos que es un método de financiamiento con fines comerciales, pero ¿para qué nos sirve? Y aquí hay dos partes, tanto a las empresas como a los inversionistas, para que haya el intercambio de estos productos financieros. Tiene que haber tanto empresas como inversionistas. Así que, ¿para qué nos sirve? A las empresas les sirve para financiar expansiones, compras de equipo o darles alguna cantidad de dinero para algún proyecto interno que normalmente no pueden financiar ellos mismos. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver un poco más claro. ¿Y para qué les sirve a los inversores? Los inversores que están ahí esperan o invierten con la promesa de dividendos y la posibilidad de venta de esas acciones, que también vamos a ver ahorita más adelante un poco más detallado, pero es importante que tengamos esta definición y este concepto básico de para qué sirve tanto a las empresas como a los inversionistas para poder empezar con los ejemplos. Así que primero vamos a tomar un ejemplo y después vamos a dar un poquito de historia y un poquito del origen para así ir poniendo todo junto. Aquí tenemos el ejemplo y imaginemos que Julián y Mateo quieren poner un negocio de venta de chocolates en su colonia. Entonces, tras una semana ellos de estar tocando puertas, de estar vendiendo su producto, que son los chocolates, se dan cuenta de que este es un muy buen negocio para ellos, ya que en su colonia nadie más hace esto. Y rápidamente ellos ven que pueden contratar a alguien para que venda esos chocolates por ellos con lo que están ganando.
Entonces, hacen sus cuentas y rápidamente empiezan a contratar o buscan a alguien para empezar a vender. Le dicen exactamente qué hay que hacer y consiguen a esa persona. Esa persona sale todos los días y vende sus chocolates en vez de que lo hagan ellos. Esto ya financiado con lo que ganaron al principio. Después de un tiempo, ya con este empleado, ellos empiezan a ver que esto está bastante bien, su empleado está feliz, ellos están ganando dinero, su empleado también, y aún así les está quedando muy buen margen de ganancia. Entonces empiezan a pensar, ¿qué pasaría si en vez de uno en esta colonia, que nos está yendo muy bien, ¿por qué no nos vamos a la colonia de al lado y también hacemos lo mismo? Pero para este punto, ellos ya no quieren estar vendiendo puerta en puerta, sino lo que quieren es dedicarse a su negocio, ver cómo van a crecer, conseguir mejores productos, mejores chocolates, mejores precios, para así poder seguir creciendo. Entonces, lo que piensan es que pueden contratar a otra persona para que vaya a esa otra colonia y así ya tener dos empleados o dos personas trabajando para ellos, uno en una colonia y la otra en otra. ¿Por qué no solo tener uno? Porque si solo tienes uno en este ejemplo, imaginemos que no le da tiempo para recorrer o para cubrir todo, entonces ahí ellos estarían perdiendo ventas. Entonces, inteligentemente, lo que deciden hacer después de hacer su análisis es contratar a otra persona. Entonces ya tienen dos personas que están vendiendo sus chocolates en dos colonias diferentes. Después de un tiempo empiezan a irles muy bien en las dos, se está vendiendo bien el producto, los empleados están felices y ellos empiezan a pensar, ¿qué tal que ponemos una tercer colonia? Contratamos a otra persona, todas nuestras ganancias le pagamos a nuestros empleados, nos quedamos con algo y aún así nos queda dinero para invertir, reinvertir en el negocio y hacerlo crecer. Así que vamos a contratar a una tercera persona. Ponen esa tercera colonia, también les va muy bien y dicen, bueno, entonces en vez de estar pensando en uno a uno o una colonia a una colonia, ¿por qué no hacemos 10 colonias? Ya tenemos un modelo de negocio que nos funcionó, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo operarlo, ya vimos que nos funciona esto en cuanto a dinero, así que, ¿por qué no, en vez de ir uno a uno, hacemos 20 colonias en vez de 10? Vamos a pensar en grande y hacemos 20 colonias en vez de 10, pero se topan con un problema fundamental, que es que no tienen el dinero suficiente con esas 3 que tienen ahora para crecer su negocio de golpe hasta 20 colonias, ya que no les alcanzaría para pagarle a los empleados. Entonces, ¿qué hace Julián y Mateo? Empiezan a ver personas que los conocen y les platican de su proyecto, les muestran sus números, les dicen que les está yendo muy bien y que su plan es expandirse a 20 colonias. Entonces juntan a 10 personas interesadas en ser parte de su negocio y les ofrecen una participación o les ofrecen un trato, que sería, si tú inviertes dinero en mi empresa o en mi negocio, yo a ti te voy a dar X porcentaje cuando yo obtenga mis ganancias. ¿Ok? Entonces, las personas que los conocen dicen, mira, yo tengo ya un rato viéndolos, eh, me gusta cómo trabajan, los he visto que están creciendo y quiero invertir en su negocio. Quiero invertir con ellos porque me dan confianza, sus empleados son buenos, su producto es bueno y me encanta su negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ustedes díganme cuánto quieren y yo les digo cuántas participaciones quiero a cambio de qué porcentaje. ¿Ok? Entonces, Mateo y Julián piensan que como necesitan o como ellos quieren abrir en 20 colonias, necesitarían 20 empleados. Y lo que deciden hacer es separar y que cada uno de esos 10 inversionistas les compre 2 participaciones para así tener un total de 20 colonias. Entonces, cada inversionista estaría pagando por 2 participaciones o por 2 colonias en este caso y por el sueldo inicial de 2 empleados. ¿Ok? Entonces ellos deciden o les hacen una oferta de que cuando ellos reciban sus ganancias, ellos por haber invertido esa primera cantidad, les van a devolver un porcentaje de sus ganancias de manera regular. ¿Ok?
Entonces, les hacen un pequeño contrato donde están especificadas las cantidades, tanto de dinero como de porcentajes, y se lo entregan a estas personas, 2 por persona, ¿ok? Luego, estas 10 personas, después de un tiempo, están muy felices porque siempre reciben sus dividendos de manera regular. Cada mes les está llegando. Cuando ellos obtienen su ganancia, les están dando el porcentaje acordado. Pero hay uno de ellos que se va a cambiar de domicilio o que ya no va a estar cerca de ahí y decide vender sus 2 participaciones. Y decide vendérselas a otra persona, a otro vecino conocido, que no pudo comprar en la primera oferta de Julián y de Mateo. Decide comprarle esas 2 participaciones a la otra persona. Pero digamos que cada participación, por poner un ejemplo, les costó 100 pesos. Y ahora este vecino dice, ¿sabes qué? Yo llevo varios meses trabajando con ellos, son muy rentables, el negocio es muy bueno. Entonces, en vez de venderte las 2 por 100 pesos, que fue cada una lo que me costó, te voy a pedir 200 pesos por cada una. Y la otra persona, con todos los números que le muestra, dice, ¿sabes qué? Me gusta, te la compro en 200 pesos. Y así es como él obtiene esas 2 participaciones. Después, esa persona se muda y todos quedan felices y contentos recibiendo su dinero, los empleados, Julián y Mateo, y también todos sus inversionistas. ¿Ok? Así como este pequeño ejemplo que vimos ahorita, que es un ejemplo pues bastante sencillo, esta es la base de cómo surge la bolsa de valores. ¿Ok? Este es el concepto básico con el que surge. Y este surge en la antigua Grecia. ¿Para qué? Para financiar grandes proyectos que eran demasiado costosos para ser financiados solamente por una persona. Por lo general, en la antigua Grecia, cuando este modelo empieza a surgir, la gente empieza a invertir en proyectos como construcción de acueductos, como construcción de caminos, este tipo de cosas, pero rápidamente se dan cuenta de que se van haciendo más grandes, se van haciendo más costosos y se vuelve imposible para una persona financiar todos los proyectos o al menos los proyectos más ambiciosos. Entonces decide empezar a hacer este tipo de acciones e invitar a inversionistas para financiar esos proyectos. Los inversionistas llegan, dan su dinero. Cuando se concluye el proyecto, ellos reciben una ganancia acordada previamente. Y así, estas personas pueden hacer proyectos más grandes, mucho más ambiciosos, con un dinero que es o que viene de sus inversionistas. ¿Okay? Así que es un acuerdo de ganar-ganar. Después, en el siglo XIII, y este es un dato muy, muy interesante, en el siglo XIII, que en Bélgica, en un lugar que se llama Brujas, el nombre de la bolsa de valores aparece o se crea. En Bélgica había una familia que se llamaba la familia Van der Boers y esta familia participaba de manera activa en el comercio de bienes ahí en Bélgica. ¿Ok? Esta familia Van der Boers tenía un escudo que les voy a dejar por acá, que prácticamente tenía, para los que nos estén escuchando y no puedan ver el video, era un escudo de armas familiar, pero tenía 3 bolsas de moneda o lo que eran monederos medievales, que eran bolsas de piel amarradas. Seguramente todos estamos familiarizados con esa imagen en las caricaturas, en los programas, es algo muy común. Y tenían 3 de esas en su escudo familiar. Y como eran muy activos, la gente empezó a relacionar las actividades financieras con esas bolsas y de ahí es que se acuña o de ahí viene el término de bolsa. Exactamente por esto en Bélgica, por la familia Van der Boers. Ese es un dato muy interesante, la verdad. Yo no tenía ni idea de dónde venía este nombre o por qué se había acuñado, pero como hemos visto en los podcasts anteriores, casi todas las palabras que utilizamos hoy en día para referirnos a todo este término financiero de trueque, intercambio, comercio, valor, tienen una historia muy interesante y vienen de cosas que pasaron normalmente de anécdotas y la gente les empieza a dar un significado y de ahí es de donde salen. Entonces, la bolsa de valores viene de la familia Van der Boers, de su escudo de armas, en Bélgica en el siglo XIII. Muy bien.
Después de esto nos pasamos al siglo XVI, cuando había muchos capitanes mercantes que iban a Asia a conseguir seda, metales preciosos, especias y regresaban a Europa a venderlas, obviamente por una ganancia. Pero rápidamente y después de algunos viajes, los capitanes de barco o los dueños de estos proyectos de importación se dieron cuenta que era muy costoso y era difícil mandar más de un barco a la vez. Entonces, lo que empiezan a hacer es conseguir mercantes de la comunidad y ofrecerles un retorno de inversión o una ganancia cuando ellos regresaran y vendieran los productos. Entonces, los mercantes que no querían moverse decían, ¿sabes qué? Yo tengo algo de dinero extra, lo voy a invertir contigo y cuando regreses y vendas tu producto y tengas tus ganancias, a mí me vas a dar X cantidad de las ganancias, que normalmente está representado en un porcentaje, ¿no? Podría ser el 10% de las ganancias, el 5%, el 1%. Esto ya dependía de la negociación que hicieran ellos. Entonces empiezan con este sistema los capitanes mercantes, ya que tenían que pagar pues rentas de barco o comprar un barco. Dos, las tripulaciones, que no eran nada baratas. Tres, los suministros para esas tripulaciones, ya que eran viajes de muchos meses. Y también tenían que darles dinero suficiente al capitán para que comprara todo lo que querían y traerlo de vuelta. Entonces, como podemos ver, era bastante caro hacer estos viajes o bastante caro financiarlos. Pero con este método de financiamiento, ellos pueden empezar a hacer esto y aquí empiezan a surgir algunas cosas que son súper, o bueno, que están muy presentes más bien en el día a día y es, por ejemplo, el concepto de la especulación. ¿Ok? Entonces, estos capitanes de barco vendían a los participantes, justamente así se llamaban las participaciones, que era un documento, como vimos en el ejemplo, era un documento donde venía bien estipulado cuál era la cantidad que se invirtió y cuál era la cantidad del porcentaje del retorno que el mercante que se quedaba o del inversionista iba a tener al momento de que se vendiera todo el producto o al momento de recolectar las ganancias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en los puertos? Que, como habíamos visto también en el episodio de la criptografía, volvemos a la historia y decimos que el saber es poder. ¿Por qué? Porque estos barcos no siempre regresaban al puerto. ¿Ok? Entonces los inversionistas o los participantes se quedaban en el puerto con sus participaciones, sus contratos de participación y estaban a expensas, ya que en ese tiempo era muy común también que se tardaran más de lo pensado o también que en alguna tormenta el barco se hundiera. Entonces empieza a haber esta especulación y la gente empieza a jugar con esta cosa social de decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Este barco se hundió, ¿no? Y corría el rumor de que se había hundido y la gente empezaba a creer esto y empezaba a tener miedo y querían vender sus participaciones antes de que todos se enteraran. Entonces, tratando de vender esas participaciones, obviamente, trataban también de sacarle una ventaja. Entonces, si la habías comprado en 10, la tratabas de vender a 20. Si la habías comprado en 20, la tratabas de vender a 50. El chiste para ellos era no perder su inversión. Pero rápidamente se dieron cuenta que la gente empezaba a manipular el mercado con estos, ¿cómo decirlo? Con estos rumores y así es como le metían miedo y a veces por la necesidad de recuperar algo de sus ganancias, la gente los daba a mitad de precio o mucho más barato de lo que los adquirió y esto con fines de no perder tu inversión o que no se fuera o que no se quedara con el barco hundido, ¿no? Entonces empieza este juego de qué es verdad, qué no es verdad, cuándo compro, cuándo vendo
y la información se empieza a volver muy, muy importante para ellos, ya que cuando tú tenías, imaginemos que tenías una noticia de que un barco le había ido muy bien, había conseguido muy buenas cosas a muy buenos precios, tú ya tenías esta noción de esto va a ir muy bien, esto va a ir mejor de lo que yo esperaba. Tenías dos opciones ahí, ¿no? O la gente de ese entonces tenía dos opciones y era me quedo callado o digo algo bueno o digo algo malo, ¿no? Cualquiera de esas dos opciones. Te quedas callado o dices algo, en contra o a favor. Esto obviamente era beneficioso para esas personas, ya que a cualquiera de las dos le podían sacar bastante beneficio. Si empezabas un rumor malo y se corría por todo el lugar, la gente estaba desesperada de recuperar aunque fuera una fracción de su dinero. Entonces tú ibas y comprabas barato y cuando ellos llegaban, tú podías recolectar esas ganancias pagando un menor precio. O si sabías que se hundió, tú podías decir que les había ido muy bien y esto provocaba que la gente quisiera adquirir esas participaciones, entonces tú las vendías más cara, ya las vendías más caras y después, pues efectivamente no llegaba el barco. Entonces, este tipo de juegos te empiezan a dar mucho en el siglo XVI y empiezan a surgir conceptos importantes como la especulación, manipulación de mercados y cosas por el estilo que son conceptos que se siguen usando y que sigue pasando hoy en día. Ok, después de esto del siglo XVI nos vamos a 1602 o al siglo XVII con la Dutch East India Company. Esta compañía fue la primera en ofrecer participaciones no solo por los viajes, que eran como vimos en los anteriores de ida y vuelta, sino que la Dutch East Indian Company empezó a ofrecer participaciones por la compañía, por toda la empresa, ya que esta gran empresa tenía varias flotas de barcos, entonces era muy recurrente que ellos fueran y vinieran y se manejaba una cantidad de dinero impresionante. Entonces, por una cantidad fija, tú podías tener un pedacito de las ganancias de toda esa empresa. En 1602 se da la primera participación que no era por viaje ida y vuelta, sino por toda la empresa. Y hablando de esta compañía, la Dutch East India, teníamos que era enorme, entonces uno como inversionista decía, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo en algo seguro, difícilmente, para que pierdan toda la flota de barcos es muy difícil, y con toda esta cosa de la manipulación de mercados que ya venía del siglo pasado, empieza a ver no solamente la especulación y la manipulación de mercados, sino que la compra y venta de las acciones de empresa, no solo de los viajes, sino de las empresas. Ahí ya tenemos varias cosas que yo creo que todos, aunque estés muy desfamiliarizado con el concepto de bolsa de valores, has escuchado, ¿no? Tenemos ahí en muchas series que, compra, 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 o vende, vende, vende. Microsoft subió 3 puntos, esto por aquí, esto por allá, que a veces lo vemos y no tenemos ni idea, pues de aquí viene. Eh, Teníamos esta necesidad ya de vender y de comprar. A lo mejor si tú retenías esto, la empresa tenía más éxito y tú ganabas más. O si tenías una necesidad de efectivo o de flujo de efectivo, tú podías venderla más cara de lo que la adquiriste y así es como las empresas o como esta empresa empieza a ganar muchos más recursos con muchas más personas y las personas no solamente tenían sus inversiones, sino que podían intercambiarlas por dinero, por más dinero del que habían tenido, ¿no? Que fue como lo que vimos con las participaciones en el ejemplo de Julián y Mateo, que una vez que tú cerrabas esas participaciones, la gente podía empezar a intercambiarlas y aún así recolectar ganancias a raíz del éxito o basadas en el éxito de alguna compañía o empresa eh, por sus operaciones. Entonces, esto en 1602 con la Dutch East India, wow, 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 que empezaron a hacer esto de lo de las empresas y eso dio paso a muchas cosas. Ya para 1680, en los cafés de Londres, había surgido una cultura de ir a los cafés
a intercambiar estos títulos de participación o estas participaciones, ya que había muchas compañías de todo tipo que empezaban a tomar este modelo de financiamiento para poder crecer tomar y para poder tomar proyectos más grandes. ¿Ok? Entonces, en 1680 la gente empieza a hacer esto de manera pública en los cafés de Londres y para 1740, no, perdón, 20 años después, recordemos que esto empezó en el siglo XIII, pero ya para 1700, ya todo esto que habíamos hablado aquí un poquito antes de lo de la manipulación del mercado, eh, lo de la oferta y la demanda, ya había bastantes malas prácticas entre las personas dedicadas a la compraventa de estos artículos financieros y sobre todo en París y en Londres. Esto dio paso a grandes estafas, ya que la gente empezó a vender muchas acciones que realmente no tenían valor de empresas fantasma, empezaron a crear en papel minas de oro ficticias. Entonces, este modelo también, conforme fue evolucionando, se fue prestando para seguir esta manipulación, esta ventajosidad que iba muy, muy relacionado con la información, ¿no? Ya que obviamente en esos entonces no teníamos la información como la tenemos hoy en día, sino que a veces viajaba muchos kilómetros, se tardaba mucho en llegar a todo el mundo y esto fue ventajoso para algunas personas que decidieron comenzar esta red de estafas. Después, en 1700, no, perdón, después, en 1702 empieza a haber una regulación gubernamental tanto en París como en Londres para justamente poder parar estas malas prácticas y empezar a regular un poco más. ¿Ok? ¿Cómo es que empieza esto? Las regulaciones gubernamentales empezaron a limitar a los brokers el acceso a brokers nuevos. Ok, antes de seguir con este de 1702, los brokers son las personas que se dedicaban a este compra-venta de acciones o de participaciones, que fueron justamente los que llevaron al problema del 1700, ¿no? De las malas prácticas y todo esto de las empresas fantasma, las minas de oro, las acciones basura. Y en 1702 empieza a haber ya regulaciones por parte del gobierno que limitaba el acceso a los brokers y esto les permitía tener más control. Así, nace después lo que se convertiría como el NYSE. ¿Ok? Ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Y una de las ventajas que ganaron con estas regulaciones fue que ya no se hacían en espacios públicos como antes en los cafés, sino que había un lugar específico donde personas, vamos a decirlo así, autorizadas, podían ir a ofrecer este intercambio de servicios. Esto provocó dos cosas. Uno, que ya no fuera en lugares públicos, hacía que tuvieras que estar o que tuvieras una licencia para poder ejercer, y así es como nace esto de los brokers. Y la segunda es que si alguien quería invertir en la bolsa de valores, que en este momento todavía era un mercado en tiempo joven, por así decirlo, tenía que contratar a un especialista que hiciera las compras y ventas, ya que esto estaba regulado. ¿Ok? Pero con esta regulación también vinieron cosas muy buenas, como que empezaron a dejar de vender aire, por así decirlo, de vender las minas de oro falsas, las acciones basura, y empezaron a acreditar a ciertas empresas para el intercambio de acciones. ¿Okay? Ya aquí en 1702 empezamos a ver un salto a lo que tenemos hoy en día en la bolsa de valores y en 1789, después de la Revolución Francesa, se consolida este sistema en toda Europa, este sistema de financiamiento, conocido como la bolsa de valores, y se fundamenta en toda Europa con la filosofía de Adam Smith, que se basaba completamente en la teoría capitalista, pero tenía dos pilares muy interesantes y un extra ahí que
en papel suena o sonaba muy bien, ¿ok? Que era, tenía como pilares la libre competencia y el interés personal. Esto quiere decir que se empezó a regir o se regía ya de manera homogénea con oferta y demanda. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú compras una acción en 10 pesos o en $10 y luego la quieres vender en 12, ¿ok? Eso es oferta y demanda. Ahí va. 10, tú la vendes a 12. Esa persona de 12 la vende a 15. Esa persona de 15 la puede vender en lo que él quiera. Puede vender en 100 si consigue quien se la compre. Pero si alguien, por ejemplo, no se la compra a 100, alguien puede llegar y le digo, ¿sabes qué? Yo te doy 85. Perfecto, te la vendo. Y esa persona sí encuentra a alguien que la tenga a 100. Entonces, con esta compra-venta de acciones, con esta oferta y demanda, podemos empezar a ver un patrón que se empieza a dibujar de yo la compré a 10 y subió hasta 100, bajó a 85, bajó a 50, subió, bajó, subió, que son las gráficas con las que, aunque no estés en esto, en este muy familiarizado, todos hemos visto o todos tenemos idea de cómo funciona, ¿no? Al menos tenemos una noción de haber visto esas sube, baja. Ya cómo interpretarlas, si les interesa, lo podemos ver en otro podcast, que también es todo un tema. Pero aquí empieza a surgir con los principios de Adam Smith después de la Revolución Francesa. Podemos ver este mercado que empieza como a cobrar vida, ¿no? La gente ya no solo estaba ahí por los dividendos, sino en compra-venta de acciones. Entonces, subían, bajaban, era toda una montaña rusa de emociones para todas las personas que estaban invirtiendo, ¿no? Si estabas invirtiendo y se iba para abajo, uf, qué mal, no hubiera hecho eso. Pero si no habías invertido y se iba para arriba, uf, qué mal. También pude haber ganado ahí unos denarios extra, ¿no? Unas piedras Ray extra. Pero bueno, así es esto de la bolsa. Después tenemos acá, denme un segundo, que en 1792 se funda oficialmente la Bolsa de Valores de Nueva York. En 1794 se funda oficialmente la Bolsa de Valores de París y en 1802 se inaugura oficialmente la Bolsa de Valores de Londres, que son unas de las más grandes del mundo hasta hoy en día. ¿Vale? Ya aquí tenemos pues toda una montaña rusa, ¿no? Empezamos desde la Grecia antigua y nos fuimos hasta 1802, donde se consolida ya con la Bolsa de Valores de Londres todo este sistema que se fue forjando a través de los años. Y en 1802 terminamos con la conciliación o con la apertura de la Bolsa de Valores de Londres, que hasta la fecha son 3 de las más importantes del mundo. Hay una historia muy interesante que en 1653, cuando Nueva York apenas era una colonia con peregrinos, en la época de los Pieles Rojas, contra los peregrinos y todo esto, y fue que en donde está el territorio de Nueva York había un gran muro, un wall, como se dice en inglés, había un gran muro que separaba o que evitaba justo estas incursiones de las tribus hacia la tierra de los peregrinos. Con el pasar de los años, para 1700, que recordemos que por ahí estábamos ya en tiempos de malas prácticas comerciales, para 1700, ahí en Nueva York, este muro cae completamente, es derribado, pero ahí en donde antes estaba ese muro, empieza a ser un gran punto de compra-venta financiero, ¿no? De actividades financieras muy importantes para Nueva York. Y esto da paso a Wall Street. Ahí justamente por eso tiene este nombre, ¿no? De Wall Street o la calle del muro, porque ahí antes es donde estaba el muro que separaba, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo importancia financieramente y ahí es donde ahorita está edificado, pues, uno de los puntos financieros más grandes del mundo. ¡Wow! ¡Qué viaje que hemos tenido el día de hoy con todos estos datos, con todas estas historias!
No cabe duda, cada vez que hablamos de estos temas que al parecer son muy sencillos o muy complejos, vemos que todo tiene un lugar de donde viene o que todo salió de algún lugar, ¿no? No fue que de repente un día, ¡pum!, el sistema financiero es este organismo que parece estar vivo, que es muy complicado y que es indescifrable, para nada. Todos estos, todos este, todo este tipo de temas surgen de de las necesidades que hemos tenido como raza, como seres humanos, de ir mejorando, de ir refinando nuestros sistemas para hacerlos tanto, o sea, más complicados, más refinados, más seguros y de más confianza. Como podemos ver, hay una clara repetición de patrones, que es, tenemos un problema, encontramos una solución, después esa solución principal la hacemos algo malo o encontramos la manera de hacerlo malo, después otra solución y prácticamente así nos vamos. Eso pasó con el dinero, eso pasó con la criptografía, eso pasó ahorita con la bolsa de valores y seguramente en temas más adelante vamos a ver este mismo patrón, así que es muy importante que tengamos esto en mente cuando hablamos de este tipo de temas financieros, Web3, criptomonedas, es que todo empieza desde algún lugar, pero conforme va avanzando, esos problemas que al principio eran muy recurrentes se van eliminando prácticamente a razón de que ahora, hoy en día, existen varios, varios métodos para hacer inversiones en la bolsa de valores. Ya no solamente es con brokers, ahora hay casas de cambio hasta en línea que podemos utilizar ya prácticamente desde nuestro teléfono, ¿no? Desde nuestro teléfono ahorita ya podemos hacer todo y una de estas cosas es participar activamente en este tipo de modelos financieros. Eso se me hace increíble, o si hubieran hablado con alguien de los 1700 a cualquiera de esta historia, que le hubieran dicho, ¿sabes qué? Voy a traer la bolsa de valores en mi teléfono, qué locura. De verdad, qué locura. Pero bueno, ya para concluir, ya casi estamos terminando este capítulo, quiero darles algunas últimas como pensamientos que va sobre los riesgos y la seguridad en cuanto a este tipo de inversiones, ¿no? O a este tipo de modelos financieros que, como lo vimos en las historias, tanto en las historias del chocolate como en las historias que hemos pasado, eh, siempre se juega con lo que más se ha jugado y por lo que ha funcionado bien este modelo financiero es el riesgo contra la seguridad. ¿Qué pasaba con los barcos mercantes cuando había un hundimiento, cuando había un rumor de un hundimiento? La gente por miedo quería vender y la gente que sabía compraba barato. O cuando les iba muy bien, la gente también quería comprar y estaba dispuesta a comprar más caro. Entonces, esa es para mí la parte más importante de este modelo financiero, que son el manejo de riesgo contra la seguridad, que da paso a la oferta y a la demanda, que da paso a la especulación, que también ha dado paso a algunas crisis financieras bastante grandes. Por ejemplo, tenemos aquí la Gran Depresión, que fue el colapso de los mercados de valores de Estados Unidos en 1929, condujo a la Gran Depresión. Este evento tuvo un impacto dramático en la economía mundial y en la forma en que se regulaban los mercados financieros. Entonces, vemos ahí también hubo un problema. Esto seguramente se dio por temas de abuso del sistema y esperemos que ya esté arreglado, ¿no? También la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 fue un evento importante que afectó a todo el mundo. Fue causado por la burbuja inmobiliaria y las malas prácticas de los bancos. La crisis condujo a una recesión mundial y a una serie de reformas financieras y regulaciones. Aquí también hay un problema, alguien lo hizo mal, en este caso fueron los bancos en la crisis del 2008 y después reformas financieras y más regulaciones para que esto no nos vuelva a ocurrir. ¿Ok? En los 90, por ejemplo, con la expansión de la tecnología, también dio paso a las empresas de la tecnología que hoy en día siguen siendo muy relevantes o parece que van a seguir siendo muy relevantes
durante mucho, mucho tiempo. Diario está saliendo una nueva inteligencia artificial, diario está saliendo una nueva empresa con un nuevo producto, con una nueva solución a un nuevo problema que no sabíamos que teníamos hace 2 años. Entonces, como podemos ver, este ciclo se repite una y otra vez. Así que es importante estar atentos a cuál va a ser el próximo cambio. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué sigue? ¿Dónde estaba la bolsa de valores en el siglo XIII? ¿Qué es ahora eso? Y si logramos estar ahí antes de que empiece y dominarlo, pues ya la tenemos ganada, ¿no? Se me hace increíble cómo empezar a extrapolar esto del pasado con el presente, con lo que viene, con el futuro, con estas nuevas tecnologías que están ahorita despegando. Me pone a pensar y se me hace increíble, increíble, increíble y definitivamente con ganas de siempre seguir aprendiendo más sobre esto, sobre estos temas. Eh, Creo que ahorita más que nunca son de mucha relevancia para los que estén interesados. Así que, pues bueno, último comercial. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, etcétera, etcétera. Cualquier plataforma de podcast que tú prefieras. Tíranos ahí un like, síguenos, coméntanos si quieres saber algo, si hay algún tema que te gustaría del que habláramos, que no hemos cubierto. Por ahí es el medio para contactarnos, ¿vale? Así que pues me despido. Muchas gracias por escuchar esto que fue episodio número 4 de Criptopedia, la bolsa de valores. Vámonos.